Cuéntame tus verdaderas historias de miedo. Respuesta 1. He tenido muchas experiencias, pero te contaré una que me asustó porque no fui el único testigo. Tenía unos 12 años y estaba hablando con mi papá en su habitación. Mi mamá estaba en el armario con las luces apagadas, pero podíamos ver claramente que doblaba la ropa. Bueno, durante la conversación que mantuvimos mi papá y yo, él le había preguntado algo a mi mamá, pero no obtuvo respuesta. Finalmente llegó al punto en que comenzó a gritar. Me levanté y entré en el armario, pero luego escuché a mi mamá entrar a la habitación y preguntar por qué estaba gritando su nombre. La miré y tenía una toalla envuelta alrededor de ella. Rápidamente miré hacia el armario y no vi nada. Absolutamente nada. Esto obviamente nos asustó a mí y a mi papá. Lo que sea que vimos, no era mi mamá. Fuera lo que fuese, tenía su forma e incluso el moño. Mi mamá siempre tenía el cabello recogido en un moño. Habría pensado completamente que esto era mi imaginación si no fuera porque mi papá también estaba allí y lo vio. Respuesta 2. Mi padre falleció en 2005 y mi hija tenía poco más de un año. Mi marido en ese momento, mi hermana, mi bebé y yo nos mudamos a las tierras agrícolas que tenía mi padre antes de que falleciera. Antes de la noche en cuestión, mi ex marido me despertaba varias veces por semana y a cierta hora de la noche diciendo una voz masculina está en la habitación de tu hermana. Me desperté medio dormida y le dije es el anciano, ya que todavía estaba confusa y podía escuchar a mi padre hablar. Un par de meses después, estaba en la cocina preparando una ensalada de papas y detrás de mí escuché la voz de mi padre que dijo, algo anda mal con tu hermana. Enloquecí y dejé escapar un grito espantoso. Lo dejamos por un día o dos pensando que estábamos perdiendo la cabeza, pero el espíritu de mi padre estaba inquieto, vi su reflejo saliendo de su habitación un par de veces. Tuvimos discusiones más fuertes con nuestra hermana, que jura que no recuerda haber hablado con él mientras dormía. Después de sentarme con mi hermana, salió a la luz que ella estaba siendo asaltada y mi papá hizo lo único que un padre siempre quiere hacer, proteger a su descendencia. Respuesta 3. Mi última experiencia con la parálisis del sueño, me desperté de una siesta por la noche completamente congelada, incapaz de moverme, lo normal en la parálisis del sueño. Pero esta vez, había un gato salvaje gruñón y enojado sobre mi pecho, con una boca enorme con colmillos que goteaba baba viscosa, mirándome fijamente a los ojos, a punto de saltar y destrozarme la cara. Sus enormes patas con garras gigantes y afiladas como navajas se clavaron en mi pecho, atravesándome hasta el hueso. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía, y creo que incluso se me paró la respiración. Luego desperté y resultó que el gato de la familia estaba parado sobre mi pecho. Era un gato dulce, gentil y de pelo largo, tipo ragdoll. Recuperé la respiración rápidamente y tuve que quedarme allí, respirando con dificultad y esperando a que mi pulso se estabilizara antes de poder continuar con mi día. Respuesta 4. Esta historia se desarrolla en el año 2010, cuando yo tenía 12 años. Mis dos mejores amigos y yo, junto con otros niños del vecindario que también eran de nuestra edad, solíamos montar en bicicleta y explorar el vecindario. Cada vez que íbamos en bicicleta, empezamos a notar un sedán blanco, viejo, de finales de los años 90, que nos seguía por el vecindario sin importar en qué calle giráramos, y siempre iban muy, muy lentos y nunca dejaban de seguirnos. No se detenían en una casa ni nada. Esto continuó durante varios meses, y un día uno de mis amigos pudo obtener la matrícula y los padres de ese amigo se pusieron en contacto con la policía. La policía vino y obtuvo información de nosotros, y cuando buscaron la matrícula, no coincidía con el coche. Entonces, con el comportamiento de la persona en el coche, y el hecho de que la matrícula no coincidía con el coche, era posible que la persona que conducía el coche estuviera tratando de secuestrar a uno de nosotros y tuviera una matrícula robada. Nunca pudimos averiguar quién era esa persona y hasta el día de hoy, 13 años después, sigo pensando en esa situación y me pregunto cuáles eran sus intenciones. Especialmente cuando estoy sola, caminando por el vecindario. Me pregunto si todavía están por ahí en algún lugar y espero que no estén acosando a nadie más. Respuesta 5. Cuando tenía 11 años. Entonces era un niño un poco problemático y tenía la costumbre de quedarme despierto por la noche. Una noche estaba sentado en mi habitación. Mi habitación está ubicada de tal manera que si abres la puerta de mi habitación, puedes ver un largo pasillo en nuestra casa directamente desde ella. Este pasillo es tan largo que no entra luz en él por la noche. Y entonces, estoy sentado en mi habitación y dibujando algo en el álbum, en algún momento me doy vuelta hacia la puerta y veo algo parado en el pasillo, similar en altura a un niño de 8 a 9 años, y este algo estaba en esta larga bolsa roja. Al principio no entendí lo que acababa de ver, comencé a parpadear, frotarme los ojos, hacer todo lo posible para no verlo.
pero no desapareció, y luego el pensamiento ¿y si no desaparece en absoluto? Pasó por mi cabeza. No tenía idea de qué hacer, simplemente me volví hacia la mesa y traté de no pensar que ese algo estaba en realidad justo afuera de mi puerta. No escuché ningún ruido extraño, solo el sonido de los latidos de mi corazón. En un momento, escuché pasos en algún lugar lejano del pasillo, no me atreví a darme la vuelta, resultó que mi madre se despertó. Vino a mi habitación y me regañó por no dormir. Nunca había visto algo así, todavía no sé qué fue. Respuesta 6. Cuando tenía unos 8 años, mi tía y mi tío tuvieron un bebé. Vivían en México cerca de un lago. Eran alrededor de las 5 de la mañana y llovía muy fuerte afuera. Se despertaron y oyeron llantos muy cerca. Cuando los oyeron, inmediatamente supieron que era la Llorona y mi tío fue a buscar a su bebé lo antes posible. Después de eso, pusieron a su bebé en su habitación porque su bebé ya tenía su propia habitación y no la oyeron durante el resto de la noche. Se dice que si la oyes cerca de ti, entonces está lejos y si la oyes lejos, está cerca de ti, así que es seguro asumir que estaba lejos. Respuesta 7. Cuando tenía 10 años, mi abuelo y yo íbamos conduciendo a un rancho en México, eran las 3:40 de la mañana y conducíamos por una carretera supuestamente embrujada, mi abuelo tenía una camioneta Ford azul, de todos modos, mi abuelo y yo estábamos conversando y luego dijo esta carretera está embrujada, una señora está parada al costado de la carretera pidiendo que la lleven, así que me asusté y comencé a mirar por la ventana. Pasaron 40 minutos y el sol todavía se estaba poniendo, mi abuelo seguía mirando su espejo retrovisor. Le pregunté qué pasaba y respondió nada. Luego miré el espejo, mi corazón se hundió y quedé paralizado de miedo. Vi a una mujer con un vestido blanco con ojos negros en la parte trasera de nuestra camioneta. Mi abuelo miró el espejo una vez más y supongo que él también lo vio y simplemente frenó de golpe. Ambos nos miramos los espejos y ella se había ido. Mi abuelo y yo abordamos lo que sucedió y confirmamos que ambos la vimos. Salimos de la camioneta y estuvimos a unos momentos de caer en una zanja profunda fuera de la carretera. Si mi abuelo no hubiera frenado de golpe podríamos haber estado muertos desde entonces. Nunca tomamos esa carretera. El momento más aterrador de mi vida. Respuesta 8. Esta fue una de mis primeras experiencias paranormales. Tenía unos 8 o 9 años, era una noche de verano y estaba durmiendo en mi habitación. Como hacía tanto calor, no necesitaba ninguna manta para taparme. En mitad de la noche debí haberme resbalado de la cama. Me desperté porque algo me arañaba el pie. No tengo mascotas en mi casa. Miré hacia abajo y vi unas manos debajo de la cama. Parecían muy viejas y tenían uñas muy largas, como las de una bruja. Empecé a moverme, a parpadear y esas cosas solo para convencerme de que lo que estaba viendo no era real. Lo era. Salí corriendo y se lo conté a mis padres, pero ellos actuaron como cualquier otro padre diciendo que era solo una pesadilla. Sin embargo, al día siguiente me desperté, miré mi pie y vi un rasguño. Mi cama también está completamente cubierta con este material y no tiene bordes afilados ni nada con lo que pudiera haberme arañado. Más adelante en mi vida descubrí que en mi religión hay cosas llamadas jinns. Los hay buenos y malos, pueden intentar transformarse en humanos, pero cada vez que lo intentan fallan. Básicamente, fue un jinn el que me arañó esa noche. Desde entonces, no duermo sin estar cubierto de mantas por las noches. Respuesta 9. Estaba en un campamento y había un auto viejo y averiado en la esquina. Tenía miedo. Me dijeron que nunca llegara tarde, pero lo olvidé. Cuando se hizo tarde y mis amigos y yo nos despertamos alrededor de las 3:33. Estábamos aburridos, así que salimos y vimos un coágulo de sangre en el auto y un hombre. Corrimos a una habitación y llamaron a la policía. Dijeron que éramos parte de un homicidio. Respuesta 10. En ese momento, creo que tenía 7 u 8 años y estaba pasando el rato con mi mejor amiga. En mi casa teníamos el sótano más increíble donde siempre pasábamos el rato. Una vez, mi mejor amiga y yo estábamos solos en casa cuando estábamos pasando el rato. Abrimos la puerta del sótano y bajamos las escaleras hasta el sótano. En el pasado, siempre decíamos que podíamos escuchar ruidos extraños de la puerta debajo de las escaleras del sótano. Siempre nos asustó, pero nunca le dimos importancia. De todos modos, estábamos jugando solos en el sótano de la casa, cuando escuchamos el ruido nuevamente, sonaba como la voz de un hombre o algo así. Estábamos tan asustados, especialmente porque estábamos solos en casa. Finalmente, reunimos el coraje suficiente para abrir la puerta y ver si había algo allí. No había nada allí, así que lo limpiamos y continuamos jugando. Poco después, lo escuchamos nuevamente. Ahora estábamos realmente asustados.
Le dije a mi mejor amiga que sacaría mi iPad y grabaría, para ver si había algo allí, ¿sabes? Entonces agarré mi iPad, abrí la puerta, encendí la luz apoyé mi iPad y cerré la puerta. Estábamos tan asustados que corrimos escaleras arriba. Dejamos la grabación del video durante unos 6 minutos. Estábamos asustados, pero volvimos abajo y abrimos la puerta de nuevo y apagamos el video. Muertos de miedo, mi mejor amiga y yo nos sentamos y miramos el video. El video se veía normal durante unos 15 segundos hasta que se nos podía escuchar subiendo las escaleras, saliendo del sótano, cuando el video simplemente se volvió negro. Completamente negro. El resto del video fue negro hasta que se nos podía escuchar bajando las escaleras del sótano cuando el video volvió a la normalidad. No fue como si la luz se hubiera apagado, pero algo cubrió la cámara. Fue especialmente extraño porque nada estaba en el camino del iPad. Todavía me siento extraña hasta el día de hoy. Respuesta 11. Tenía unos 12 años cuando me fui de vacaciones a casa de mis abuelos. Mis primos y mi familia vivían en el mismo bloque, así que nos quedábamos hasta tarde en la noche, jugando a las cartas y contando historias de miedo. Había una casa en el bloque que estaba gris y podrida, con ventanas polvorientas, todo estaba encadenado y carbonizado. La gente de allí decía que había una anciana con muy mal carácter, pero que tenía muy buena voz. Había muerto en la casa, se había incendiado. Una noche, mis primos, yo y todos los ancianos nos sentamos alrededor del fuego como si fuera un fin de semana, mirando las estrellas y contando chistes, cuando escuchamos una canción. Nos pusimos a vibrar un poco hasta que nos dimos cuenta de que no había radio ni nada. Uno de los abuelos reconoció la canción, diciendo que era la canción que cantaba la mujer. Sentí escalofríos en la espalda. El viento se levantó y apagó el fuego. Los niños corrieron adentro mientras los padres investigaban el lugar. 10 años después, todavía tengo miedo de visitar la casa de mis abuelos. Los padres no encontraron nada. He preguntado a la gente de alrededor y me han dicho que han oído cosas similares. Respuesta 12. Hace poco empecé a trabajar en una empresa de carpintería. Acabo de terminar la escuela secundaria, así que soy bastante nuevo en este tipo de trabajo. Una mañana temprano, mi jefe me llamó y me dijo que me dirigiera a uno de los lugares de trabajo en los que estábamos. Una vez que llegué, me indicó qué hacer y se fue. Yo era el único en esta casa específica debido a que no teníamos suficiente personal, éramos 6. Una vez que se fue, me quité los zapatos y comencé a bajar las escaleras cuando escuché lo que parecía un jadeo en el sótano. Pensé que la familia tenía una mascota en algún lugar aquí abajo, así que seguí bajando las escaleras. Entré en la habitación que estaba sin terminar y tenía todo nuestro equipo y comencé a limpiar baldes para el barro cuando escuché un ladrido, pero no un ladrido común. Sonaba como un hombre adulto imitando un ladrido, así que instantáneamente asumí que era mi jefe que olvidó algo y estaba tratando de asustarme. Dejé mis cosas y caminé hacia la puerta y grité su nombre para ver si estaba aquí. No hubo respuesta. Estaba un poco asustado, así que decidí salir de la habitación en la que estaba para subir las escaleras, pero antes de poder hacerlo, escuché ese ladrido de nariz nuevamente proveniente de algún lugar en el sótano. Fui a revisar una de las habitaciones allí abajo y cuando vi la fuente del ruido, me asusté mucho. La forma en que se veían los ojos me hizo sentir muy incómodo, era tan extraño el aspecto del perro. Era un perro muy grande. Casi como si un hombre adulto se estuviera escondiendo dentro de la piel de un perro. Mis ojos comenzaron a llorar y tenía escalofríos por todas partes. Mi sangre todavía corre fría al pensar en eso. Respuesta 13. Cuando tenía 9 años, teníamos un vecino que estaba en una secta, no lo sabíamos en ese momento. Sabíamos que era extrañamente religioso en comparación con todos los demás que conocíamos en ese momento y que no adoraba a Dios, no al nuestro de todos modos. Mi madre nos dijo que nos mantuviéramos alejados de él porque emitía una vibra extraña. De vez en cuando, alrededor de otras 6 personas se reunían en su casa y se quedaban allí toda la noche. En una de estas noches, me desperté con el sonido de mi ventana al abrirse, no tenía cerradura. Antes de que pudiera correr, un hombre me agarró. Solté un grito horrible y mi madre vino corriendo. El hombre se sobresaltó y me dejó caer. Agarramos a mi hermana y corrimos a la casa del otro vecino y llamamos a la policía. Por lo que escuché, rápidamente se dieron cuenta de que estaba con mi vecino sectario y allanaron su casa poco después. Encontraron símbolos divertidos y velas por toda la sala de estar y todos adentro estaban vestidos con túnicas. No sé qué planeaban hacer conmigo, pero nos mudamos lo antes posible. Como ese pueblo son solo 5 casas agrupadas en el campo, no creo que estos hechos hayan sido transmitidos por las noticias. Y si lo fueron, no habríamos podido verlos, no hay televisión en ese barrio. Respuesta 14. Ha pasado un tiempo, así que no lo recuerdo, pero todavía me persigue,
Era un día normal y estaba haciendo mi tarea y todo eso y mis padres nos dijeron que íbamos a un parque. Una vez que fuimos allí vi a este hombre. Era alto y tenía la ropa rota. Pensé que era un tipo borracho o que estaba mendigando, así que no interactué con él en lo absoluto. Estaba jugando en el columpio y el hombre todavía me miraba, estaba asustado, así que lo ignoré, pero se me acercó y me preguntó cuál era mi nombre. Yo era un niño, así que no sabía por qué, pero le había dicho mi nombre. Me miró y sus ojos parecían malvados, no sé cómo explicarlo, pero estaba asustado, así que sonreí, me bajé del columpio y me alejé. Lo vi hablando con otros niños y lo ignoré, pero tuve un mal presentimiento sobre él. Después de un rato en el parque, era hora de irnos, pero escuché a una señora que miraba a su alrededor y llamaba a un niño y se me acercó y me preguntó si sabía dónde estaba su hijo y lo describió y era exactamente el niño con el que el hombre estaba hablando. Después de que me alejé, sacudí la cabeza y dije que no y la ayudé a encontrar a su hijo, pero lo único que quedó fue su auto de juguete. No olvides suscribirte y darle like para ver más de este contenido.